Zygmunt Bauman era un sociólogo polaco muy importante. A él le debemos el término de modernidad líquida. Él decía que la modernidad líquida es el actual periodo de la historia que estamos viviendo. Se caracterizaba por ser inestable, carecía de una forma definida. Esto era lo que nos diferenciaba de los tiempos de nuestros antepasados, la modernidad sólida. Se caracterizaba por ser duradera, predecible, ordenada, mejor dicho, lo mejor. ¿Qué fue lo que provocó este cambio de sólido a líquido? Bueno, Bauman nos menciona tres factores. El primero, las grandes empresas tienen mucho más poder que el gobierno. Las empresas tienen la libertad de poder cambiar las leyes, la economía, literalmente como que cambiar la vida de muchísimas personas. La tecnología. El desarrollo de la tecnología está haciendo que tanto nuestra forma como de trabajar, estudiar, entretenernos e incluso relacionarnos cambien de una manera muy rápida. Y la tercera es la migración. Este flujo de personas, de miles de millones de personas, al llegar a un país, creo que solamente la palabra lo explica. Cambia la cultura, la economía, cambia absolutamente todo. Esto fue lo que hizo que nos volviéramos irresponsables, desordenados. Como humanos tenemos la libertad de escoger un camino. Mientras que Descartes y Kant se encontraban armados con la razón, no podían darse el lujo de equivocarse de camino porque podrían ser expulsados de su ciudad. Todos hemos visto que liberar el poder de la razón humana es liberar al individuo de los prejuicios, supersticiones y falsas conciencias. El pensamiento es criticado también por las personas que forman parte del liberalismo. El carácter quebradizo y limitado es precio de que debemos pagar por el derecho de perseguir nuestros objetivos individuales, pero convirtiéndose también en el obstáculo para conseguir de manera efectiva nuestros objetivos. La gran paradoja del comunitarismo es precisamente indicar que es bueno ser parte de la comunidad como testimonio indirecto de que uno no hace parte de ninguna, a menos de que se admita la libertad de elección individual que la misma comunidad niega. Esta contradicción desacredita el esfuerzo de encubrir los proyectos comunitarios, resaltando que las ideas comunitarias se han vuelto populares en cuestión de importancia social. Otro tema importante es la individualización es el desequilibrio entre el individuo y los problemas de la sociedad, la necesidad de buscar soluciones a las contradicciones de un sistema, bien sea político, económico y familiar. Esto puede convertirse en una crisis de riesgo detrás de una fachada de seguridad y prosperidad, donde las posibilidades de fallar siempre estarán presentes. Por ello, el comunitarismo se invierte en un refugio seguro de cambios constantes, impredecibles y confusos. También señalamos la comunidad como un hogar construido de tal forma que nos dejan afectar por los aspectos menos simpáticos de las obligaciones no negociables. La seductora seguridad se proyecta en la comunidad ideal, donde al parecer la verdadera solución sería un mundo completamente consistente donde las preocupaciones se vuelven casos insignificantes. En el libro podemos apreciar la siguiente frase: la fraternidad comunitaria sería incompleta, impensable y seguramente imposible si careciera de esa innata tendencia de tradición. Es claro el hecho de que solía ser una estrecha relación entre el Estado como ente potencial encargado de servir como administrador para el pueblo y para la propia nación, quien de cierta forma se encarga de formar el Estado, ha sido rota, lo cual trae consigo determinadas consecuencias, tales como las económicas, desembocando en una inminente muerte económica, o tales como la sublimación del ser humano o como la persona ante el poder de la violencia. La crueldad con la que muchas naciones han querido interceder sobre otras, despojándolo de todo lo terrenalmente posible, nos regala explícitamente lo que está dispuesto a arriesgar un país poderoso, hablando económicamente, pues auspiciar una guerra, bien sea en posición defensiva o ofensiva, no resulta para nada barato, pero es un riesgo que algunos toman con el propósito de dominar sobre sus pequeños y grandes enemigos. Como lo mencionó Friedrich Ransel, el superior por simple instinto y salvajismo querrá tomar posición sobre los demás, para querer posicionarse aún más, también queriendo no solo expandir su territorio, también explotarlo y poblarlo. Sobre la guerra hay bastantes opiniones divididas. Una de esas es de Edward Luttwak, quien cree que el camino para la paz es la guerra. Si se mira con sentido lógico, es algo paradójico y contradictorio.
Sin embargo, tendría cierta razón. Pero, ¿por qué? Porque el simple hecho de que en el momento de que uno de los dos bandos gane, la guerra cesará, retornará a la calma, pero uno de ellos tendrá que rendir y sublimarse ante el vencedor. Al final y al cabo, todo es consecuencia de la globalización y el constante propósito de promover una coexistencia pacífica. Sin embargo, la realidad es muy distante a ello. Eric Hobsbawm observa que en el proceso de globalización y el desarrollo económico de las potencias, por medio de empresas multinacionales, entra la metáfora de comprar naciones, lo que de cierta forma nos explica el por qué países superdesarrollados como Rusia apoyan a un país en decadencia, como lo es Venezuela. La razón: grandes cantidades de petróleo y demás recursos que pueden ser explotados. También se toca un tema sensible, y es el hecho de que las naciones, en específico el Estado como tal, necesita que exista la violencia, de cierto modo como control de masas, más aún cuando ellos no deben mover un dedo, y el pueblo se encarga de atacarse a sí mismo. De cierta forma, entendemos que la violencia es necesaria para lograr la paz y cierto equilibrio en la comunidad, haciendo unos tipos de sacrificios, regalando unas vidas, a cambio de establecer la de los otros, en un método que, ante los ojos de la ética y la moral, es bastante desequilibrado e inhumano. Comunidades explosivas contemporáneas están hechas a la medida de la época líquido moderna. Su naturaleza explosiva resuena bien con las ideas de la modernidad líquida. Las comunidades son volátiles, pasajeras o con un solo propósito. No extraen poder de su esperanza de duración, sino de su inseguridad y su incierto futuro, de la vigilancia y la inversión exigida por su frágil pero furibunda existencia. Las comunidades de guardarropa adaptan muy bien alguna de estas características. Por ejemplo, los asistentes de una hora se visten ajustándose a un código de sastrería diferente al que usan habitualmente, diferenciando esta ocasión como especial y haciendo que los espectadores luzcan de manera formal dentro del teatro y no fuera de él. Las personas dejan sus pertenencias dentro del guardarropa, pero cuando cae el telón, las personas recogen sus cosas y renuevan sus roles para después mezclarse en la ciudad. Las comunidades de guardarropa necesitan un espectáculo que reúna a diferentes individuos por cierto tiempo. Las ideas individuales y las ideas grupales no se fusionan dentro de este espectáculo. Solo se crea la idea, pero por la exaltación de este. La expresión comunidad de carnaval se utiliza para nombrar a las comunidades que dan un respiro temporáneo de la cotidianidad. Estas comunidades, como todos los carnavales, canalizan la atención a la cual los espectadores deben volver después de terminar esto. Un efecto de las comunidades de guardarropa carnaval es impedir la condensación de las genuinas comunidades a las que imitan y a las que falsamente prometen reproducir o generar nuevamente. En cambio, lo que hacen es dispersar la energía de los impulsos sociales y contribuyen así a la perpetuación de una soledad que busca alivio en los emprendimientos colectivos concertados y armoniosos. Citando la opinión de James Casey, Milan comenta: para el poeta, escribir significa derribar el muro de lo que se escondía detrás. El historiador y el poeta no son algo tan diferente. Estos dos tienen que cumplir un mismo deber, que es el descubrir. Un poeta que hable solamente de cosas que fueron ya descubiertas y que quedaron en el olvido es un falso poeta. El dilema de que si ha sido descubierta o no todo lo que no sabíamos que existía será el alimento de los escolásticos. La historia y la poesía son dos corrientes paralelas, donde el descubrimiento solo puede adoptar la forma de creación y el autodescubrimiento solo puede adoptar la forma primordial. Esas palabras eran militantes. Mauset veredictó una rebelión que parecía el llamado de las armas. Él le decía a sus colegas escritores que se negaran a las leyes que estos les dictaban. Los profetas, los predicadores de las fronteras custodiadas
y las guerras de las trincheras. Todo esto por el pensamiento de Mozart. Juan Goytisolo, el más grande escritor español, mencionó en una entrevista que el país se convierte a finales del siglo XVI en un desierto cultural. Este escritor escribe en español, pero ha vivido gran parte de su vida en París y en Estados Unidos. Esto no ha sido un impedimento para que éste se olvide de su lengua natal. Goytisolo decía: si uno vive solo en el presente, corre el riesgo de desaparecer con él. Su lengua natal le permite trascender en total desaparición, mejorar su español de una forma impresionante. También su poesía y prosa. Derrida se obsesiona con estar lejos, razones por las cuales dicen que se obsesionó por no purificarse en la escuela de los judíos. Así empieza el perpetuo exilio de Derrida. Este se divide en Francia y Estados Unidos. Este era un hombre que no tenía estado, pero no era tan malo, ya que podía tener más de una patria. A estas personas se les llama meteques.